Ministerio Los Timoteos presenta un nuevo video como parte de nuestra doctrina acerca de Dios. El video de hoy se titula La fidelidad de Dios y es la clase que tendremos el día de hoy, en la cual aprenderemos acerca de cómo este atributo del Señor rodea todo lo que vemos. Acompáñame y comencemos. Agradezco que estés aquí el día de hoy para que juntos aprendamos acerca de la fidelidad de Dios. Y no sé si has visto este animalito antes, para comenzar. Este animalito se llama caballito de mar o caballo de mar. Y no sé si sepas, como a manera de dato curioso, que es un animal increíblemente fiel. Es un ícono a la hora de hablar de la fidelidad que tiene en el mundo animal, puesto que a pesar de que, o a más allá de que es un animal que practica la monogamia, es decir, con una sola pareja se queda toda su vida, se ha observado que al morir, cuando ellos mueren, se quedan con su pena, con este dolor que les sobrecoge al lado de su pareja o de su respectiva pareja, y se quedan al lado del caballito de mar que murió, y dada la falta de comida, la falta de alimento, mueren por esta razón al poco tiempo. Esto es lo que ellos realizan cuando uno de los dos muere. Entonces se conoce a lo largo del reino animal por ser increíblemente fiel. Y no sé si sepas que hay otro animal que también es un ícono de la fidelidad, y este animal del que te estoy hablando son los cisnes. Estas aves son reconocidas por ser uno de los animales más fieles a su pareja, dado que si alguno de los cisnes llega a faltar en el hogar, no importa si es el hombre o la mujer o el macho o la hembra en este caso, se encarga de sus crías, no importa que el otro haga falta. Puede que, por ejemplo, cuando ellos migren, porque no sé si sabes que ellos migran de lugar a lugar dependiendo de las estaciones, pueda que se pierdan en el camino, que se distancien de la otra pareja, si alguno ha tenido que salir o irse de ese lugar. Si se llegan a encontrar nuevamente, lo que ellos van a hacer es que ellos se van a identificar de inmediato, como si nunca se hubieran separado. Esto es lo que estos bellos cisnes hacen. Son animales hermosos que el Señor creó, que tienen una larga longevidad, viven por mucho tiempo, y como lo ves en la foto en pantalla, lo que ellos hacen es unir sus cuellos en forma de un corazón, que es una marca que Dios dejó en ellos para mostrar cuán fieles son los unos a los otros y cuán fiel es Él hacia nosotros. Y la razón por la que te estoy mostrando estos ejemplos prácticos de cómo el reino animal nos muestra la fidelidad que Dios dejó sellada en Él es porque Dios, si vemos que estos animalitos son fieles a ellos mismos, a sus parejas, a sus hijos, a sus familias, Dios es incluso muchísimo más fiel a nosotros porque es parte de su carácter, y esa es la primera cosa que vamos a analizar el día de hoy, que la fidelidad de Dios es la puesta por obra, o es como Él pone por obra, como Él hace accionar su infinito, eterno e inmutable amor, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Quiere decir que todos estos atributos tienen que ver con quién es Dios, pero cada uno de estos atributos está relacionado con la fidelidad de Dios, en el sentido de que es parte de su carácter. Todo esto es parte de su carácter. Entonces, todas estas características y atributos de Dios que hemos estado estudiando estos meses hacen parte de la manera en cómo Él es infinito, que no tiene fin, eterno, que no tiene fin, inmutable, que no cambia. Y vemos cómo Dios nos muestra que a lo largo de la historia que nosotros podemos confiar en lo que Él dice. Es decir, que lo que Dios promete puede ser buscado y obtenido. Las promesas del Señor
muestran su fidelidad porque Él dice que se renuevan cada mañana y efectivamente cada mañana vemos cómo Dios tiene compasión de nosotros, cada mañana vemos cómo sus misericordias son nuevas. Aunque nos equivocamos el día de ayer, Él está presente el día de hoy con nosotros y Él promete bendecirnos si somos obedientes, pero advierte también que va a castigar el pecado y que puede enviar juicio sobre un pueblo malvado que no se arrepiente, a menos de que clamen por salvación y por vida. De hecho, Él prometió un Salvador y el Salvador llegó a nosotros, fue prometido y fue cumplido. Y resulta que esto nos muestra que la fidelidad del Señor ha estado presente siempre. De hecho, Lucas lo va a decir allá en el capítulo 1 y versículos 54 al 55, que dice: socorrió a Israel a su siervo acordándose de la misericordia. En esa misericordia, Jesucristo apareció por ti y por mí. El versículo 68 al 75 dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Aborrecer es odiar, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Él hizo un juramento y lo cumplió, fue fiel a su palabra, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Es decir, que Él lo que prometió cumplió, y esta es la pieza central de lo que nosotros creemos, que Dios es un Dios fiel también a sus promesas, fiel a lo que ha dicho, y en la historia vemos esa fidelidad divina. De hecho, en tiempos antiguos, los dioses de los paganos eran vistos como caprichosos, como egoístas. Si acaso es que existía su favor, su bondad para con las personas que creían en ellos, en estos dioses falsos, bueno, las personas tenían que conseguir este favor con votos, con sacrificios de todo tipo. Sí, conocemos que incluso les pedían sacrificar a sus hijos, les pedían hacer cosas terribles, cultos abominables, detestables, para poder conseguir el favor de ellos, que eran dioses falsos, que obviamente no podían hacer nada por ellos, pero exigían que tenía que ser así. Incluso tenían que hacer cosas inmorales para que pudieran supuestamente recibir su favor. Entonces, estos dioses falsos lo que hacían era hacer que el pueblo siguiera sus pasiones desenfrenadas de sus corazones y que incluso cometieran crímenes. ¿Sabías eso, querido niño, querida niña? Que ellos, chicos, tenían que cometer muchas veces crímenes como de asesinato. Estos dioses falsos pedían que hicieran esto. Adulterio, violación, incluso favoritismo, y supuestamente también ellos explotaban en ira si sus deseos no eran cumplidos. Tenían que ser temidos, pero nadie podía confiar o amar a estos dioses falsos, confiar en estos dioses o amar a estos dioses falsos. De hecho, lo que pasa es que ahí en la Biblia, en la narrativa bíblica, vemos cómo Moisés proclama una visión totalmente diferente de Dios al registrar, al poner en escrito los fieles tratos que Dios tuvo para con Abraham y para con su descendencia, que no fueron sencillos. Todas las historias maravillosas que tú puedes hoy leer con facilidad en la Biblia acerca de cómo Dios estuvo con un pueblo que fue totalmente infiel, y hoy como en tu vida Él está contigo y conmigo, que somos totalmente infieles, que a veces criticamos demasiado a Israel, pero tú y yo somos peores muchas veces. Y cómo Dios se mantuvo fiel a su promesa, tomó la mano a Israel, los guió a pesar de quienes eran ellos. Y cómo Moisés revela en lo que él escribe, cómo Dios mantiene su pacto fiel a través de muchas generaciones, de muchas familias y generaciones. Y esta fidelidad divina es confirmada más adelante en Malaquías, y es hermoso lo que el Señor nos dice allí. Vamos a Malaquías para llevar al siguiente punto, que es el punto 2. Los tratos de Dios para con nosotros son tiernamente fieles,
Son hermosos los tratos del Señor para con nosotros. Malaquías nos dice, porque yo Jehová no cambio. De nuevo, inmutable como el primer punto. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Tú y yo no hemos sido consumidos, no hemos sido acabados, no hemos muerto por la pura y grande misericordia del Señor. La epístola, de hecho, a los hebreos realmente también enfatiza en esto, en Hebreos 13:8. Si tú lo lees, ahí dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha ayudado, Dios fue fiel con nosotros y lo seguirá siendo. El tercer punto que quisiera que reflexionáramos, que pensáramos en él el día de hoy, es que debemos aferrarnos a Dios y confiar en Él de todo corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. 4 cosas, chicos, siempre: corazón, alma, mente y fuerzas. Y esto debe estar en una sintonía perfecta para que el día de mañana, cuando venga la tentación, cuando vengan los compañeros a decirnos Dios no existe, Dios no es real, Dios no es fiel, Dios ni siquiera hay prueba de su existencia, nosotros con todo el corazón y con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas testifiquemos de que en realidad sí la hay, que la prueba de la existencia de Dios es que tú y yo estemos aquí hoy, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras falencias. Y nosotros, al aferrarnos a la fidelidad de Dios, al confiar en Él de todo corazón, podemos realmente exaltarle. Exaltarle. ¿Por qué? Porque vemos que la fidelidad de Dios es real pese a quienes tú y yo somos. Tú y yo pecamos acá a todo el tiempo, todos los días pecamos. Pero el Señor se mantiene fiel a su promesa. Él es fiel con aquellos que le buscan y eso es algo hermoso. ¿Ok? Aferrémonos a confiar en Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Que nunca se desvíe de nuestros ojos esta perspectiva de que Dios es eternamente fiel. Pero vamos a reflexionar acerca de otro punto muy importante, que es el punto 4. Los dos errores que cometemos al pensar en la fidelidad de Dios son: el primero, tomar las promesas por sentadas, y el segundo, limitar la fidelidad de Dios tan solo en cosas que vemos como positivas. Entonces, el primer error hace referencia a que nosotros creemos muchas veces que tenemos una idea equivocada de lo que son las promesas de Dios. Hay una promesa, pero nosotros tenemos que tener una parte activa. Entonces no quiere decir que si yo digo, ay no, Dios me va a ayudar a mí en el examen porque Él es fiel, pero no estudio para el examen, no me siento a practicar para el examen y creo que ya entonces Dios lo va a tener que solucionar todo por mí, no tengo una parte activa, ahí yo tengo un error, porque estoy tomando las promesas de Dios por sentadas, creyendo que no, Él es fiel y ya yo no tengo que hacer nada, o no, Dios dijo que Él me va a ayudar hasta el fin del mundo, pero yo no oro, yo no ayuno, yo no me pongo juicioso con Dios, juiciosa con Dios. Entonces ese es el primer error. Hay que entender que nosotros tenemos que hacer ciertas obras también. La salvación no es por obras. Tú no podías hacer nada suficientemente lindo, bonito, bueno o agradable que pudiera agradar a Dios para que Él te salvara o me salvara a mí. Yo tampoco podía. Sino que todo es por fe, pero esa fe involucra también una parte activa. Si tú eres hijo de Dios, tú también vas a estar leyendo la Biblia. Porque eres hijo de Dios, vas a estar enfocado en orar a Papito Dios, no porque te dicen, no porque te mandan, sino porque es un deseo de tu corazón. Tú dices, yo no puedo hacer nada realmente suficientemente bueno para esta salvación tan grande, entonces yo necesito ponerme enfocado con Dios, por lo que Él hizo por mí, porque Él murió por mí, yo vivo por Él. Esa es la mentalidad. Entonces no podemos tomar las promesas de Dios por sentadas. Claro que sí, las promesas de Dios se van a cumplir. Dios te dijo que va a estar, Jesús te dijo que va a estar contigo hasta el fin del mundo y lo va a hacer. Pero no quiere decir que tú y yo nos sentemos en una playa y a tomar el sol y no hacer nada nosotros. No, nosotros también tenemos que tener una parte activa en los procesos espirituales.
Y el otro error es limitar la fidelidad de Dios a tan solo cosas que vemos como positivas. Muchas veces nosotros decimos, Dios es fiel, no, me fue muy bien en el examen, conseguí un trabajo, no sé, gané el partido de fútbol. Y claro que sí, Dios es muy fiel en esos acontecimientos que son buenos, que son benéficos, que lucen muy bien a simple vista. Pero incluso también en las cosas que no vemos como tremendamente buenas de primera vista, ahí Dios también está siendo fiel. Dios está siendo fiel cuando nos caemos en la vida, nos raspamos, nos pegamos, pero aprendemos de ello. Dios es fiel en la cama de un hospital. Dios es fiel cuando tenemos enfermedad, cuando nos pasan cosas que no queremos, cuando nuestra mascota se enferma, cuando nuestro familiar está en un hospital, cuando perdemos un trabajo, cuando nos va mal en un torneo o no sé, en un examen, en un proyecto. Dios sigue siendo fiel, porque la fidelidad de Dios, chicos, no depende de las circunstancias. No es que si me fue hoy mal, entonces Dios hoy no fue fiel. No. Y a veces vemos solamente lo bueno como parte de la fidelidad de Dios, pero Dios es fiel todo el tiempo, incluso cuando tú y yo nos caemos, incluso cuando tú y yo no tenemos un mal día, entre comillas, mal día. Incluso cuando tú y yo vemos la situación difícil a nuestro alrededor, cuando hace falta la platica, el dinero, cuando tenemos problemas en nuestra salud, ahí Dios sigue siendo fiel porque es parte de quien Él es. Entonces no podemos limitar que, ay, no, Dios es fiel solo cuando me va bien. No, en toda situación Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es fiel. ¿Sí? Entonces, de hecho, para enlazar esto con lo que la palabra de Dios nos dice, cuando nosotros no comprendemos que Dios es fiel todo el tiempo, estamos menospreciando la disciplina del Señor. Menospreciar es tener en poco, ignorar el valor de algo. Entonces, cuando nos caemos, cuando nos pasan cosas en la vida, Dios nos puede estar disciplinando y tú y yo creyendo que Dios no es fiel ahí, estamos menospreciando, estamos mirando mal la disciplina del Señor, como dice Hebreos 12 del 5 al 6. Entonces, las cruces que llevamos en esta vida no vienen por casualidad. Si tú tienes un día difícil, si tienes un día de tentación, si te va mal en un trabajo del colegio, de la escuela, bueno, todo eso no es por casualidad, sino porque la mano paternal del Señor, la mano del Señor nos permite pasar por ciertas aflicciones. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que de todas ellas nos librará Jehová. Ahí lo ves en pantalla en el Salmo 34:19. Que las cosas malas también le ocurren a la gente buena, chicos. A veces decimos no, a la gente buena solo, porque el mundo nos ha vendido esa idea de que a la gente buena solo le tiene que pasar lo bueno. Y no. De hecho, todo lo contrario. A la gente buena muy probablemente la mayoría de las veces le va a pasar lo malo. Pero sabemos que Dios, porque este mundo no acepta lo que es bueno ante los ojos del Señor. Entonces, muchas veces lo que va a pasar es todo lo contrario. Pero Dios sigue siendo fiel ahí. No podemos desmotivarnos porque la palabra de Dios nos da promesas hermosas como la que ves en pantalla. Entonces, las cosas malas incluso hay veces en las que van a ocurrirle a las personas buenas. Recordemos que la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y este verso no está ahí porque todo lo que nos pase nos ayuda bien, porque eso sería lógico, obviamente. O sea, sería muy obvio ese versículo. No, ese versículo está ahí es porque ese todas las cosas se refiere a cosas que no nos gustan tanto. Cosas que al principio queremos llorar, que decimos cómo es posible. A eso se refiere el versículo y aún así la palabra dice que conforme a los que su propósito son llamados, a los que aman a Dios, todas estas cosas les van a ayudar para bien. Él va a obrar un camino en estas cosas también. Y nos da una esperanza hermosa de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo que ni lo de ahora, ni lo que viene, ni lo alto, ni lo profundo, nada, nada
Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios, que es en quién, en el intercesor, en el intermediario, en el que nos dio vida a través de su muerte, en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. ¿Ok? Pero también es importante reconocer a diario y con fervor, con pasión, la fidelidad de Dios, pero siendo intencionales, chicos. Que cada vez que nosotros abramos nuestros ojos por la mañana, lo primero que hagamos antes de mirar el reloj para ver qué hora es, antes de pararnos de la cama y colocarnos nuestras chanclas o nuestros zapatos para casa, antes de abrir la ducha del baño por la mañana, sea siempre apenas abramos nuestros ojos, intencionalmente proponiéndonoslo, decirle al Señor: Dios, tú has sido fiel. Amanecí el día de hoy. Mucha gente hoy amaneció muerta, sin vida. Mucha gente amaneció en un hospital, pero yo aquí estoy. Gloria a Dios, mi mamá, puedo ver a mi mamá, puedo saborear lo que mi mamá me pone o mi papá en la mesa. Puedo abrazar. ¿Cuántas personas están inmóviles en sus articulaciones, en sus piernas, en sus brazos? No las pueden mover. Pero tú y yo hemos sido producto de la fidelidad de Dios. El solo hecho de que al siguiente instante, ahorita yo estoy pensando, al siguiente instante, puedo decir una palabra, ya, ahí ya fue fidelidad de Dios. Que al siguiente instante, que dentro de 30 segundos todavía voy a estar respirando, eso es una fidelidad de Dios. Porque tú y yo no merecíamos nada, ¿cierto? Entonces, si a diario tú y yo, como dice la palabra del Señor en Deuteronomio 10, 12, 13, reconocemos que Dios es fiel, vamos a estar aferrados a esa realidad e incluso cuando pasen cosas difíciles en la vida, vamos a tener la mirada correcta en donde es. En decir, tengo problemas, pero Dios sigue siendo fiel. Tuve un día difícil, pero Dios sigue siendo fiel. No entiendo lo que está pasando en mi casa, en mi salud, pero Dios sigue siendo fiel. No entiendo lo que está pasando en el mundo, alrededor del mundo, pero Dios sigue siendo fiel, porque su fidelidad no depende de las situaciones. Y ahora, Israel, ¿qué quiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en sus caminos, en todos sus caminos, que le ames y que le sirvas de todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Y el 7:9, reconoce pues, nos está diciendo el Señor, que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, ese es el atributo por el que le reconocemos, que guarda su pacto, Él no cambió su parecer, como decimos en inglés, He didn't change his mind, He never does. Nunca Él cambia de parecer, siempre es el mismo y su misericordia es hasta 1000 generaciones. ¿Pero para con quiénes? Con aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Entonces, no perdamos de vista lo maravilloso que es andar reconociendo todo el tiempo la fidelidad del Señor, cuán grande Él es. ¿Ok? Que no se nos olvide. Y haciendo un recuerdo, un recorderis de lo que vimos hoy. Recordemos, chicos, que la fidelidad de Dios es la puesta por obra, o es como Él pone por obra su infinito, eterno e inmutable amor, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Pero que también los tratos de Él para con nosotros son tiernamente fieles. Por eso es que es tan hermoso estudiar acerca de quién es Dios, porque quedamos sorprendidos, ¿verdad? Y en el 3.3 debemos aferrarnos a Dios y confiar en Él, pero no un poquito, sino con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. También vemos que tenemos dos errores cuando pensamos en la fidelidad de Dios, y es tomar las promesas por sentadas, for a fact, y no hacer nada. Y también limitar la fidelidad de Dios a tan solo cosas que vemos como positivas. Y también vimos que es necesario reconocer a diario, cada día, cada instante, con pasión y fervor, la fidelidad de Dios con intencionalidad. Bueno, y hemos llegado a nuestra parte trivia, así que prepárate. Recuerda que al final de cada pregunta vas a estar registrando si obtuviste los 10 puntos de la pregunta correcta o no. Bueno, comenzamos.
¿Cuál es el punto número 1 de la lección aprendida? A. ¿Es necesario reconocer a diario y con fervor la fidelidad de Dios con intencionalidad? B. Los dos errores que cometemos al pensar en la fidelidad de Dios son tomar las promesas por sentadas y limitar la fidelidad de Dios a tan solo cosas que vemos como positivas. La fidelidad de Dios, C, es la puesta por obra de su infinito, eterno, inmutable amor, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. C es la correcta. Vimos que la fidelidad de Dios es como Él pone por obra su infinito amor, poder, santidad, justicia, bondad y verdad, que también son eternas y también son inmutables, que no cambian. Pregunta 2. ¿Cuál es el punto número 2 de acuerdo a la lección aprendida? A. Debemos aferrarnos a Dios y confiar en Él de todo corazón, con toda el alma, la mente y las fuerzas. B. Los tratos de Dios para con nosotros son tiernamente fieles. C. La fidelidad de Dios es la puesta por obra de su amor eterno, de su infinito, eterno e inmutable amor, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. ¿Cuál será? Y la respuesta correcta es la B. Los tratos de Dios para contigo y conmigo son tiernamente fieles. Pregunta 3. ¿Cuál es el punto número 3 de la lección aprendida? A. Debemos aferrarnos a Dios y confiar en Él de todo corazón, alma, mente y fuerzas. B. Los tratos de Dios para con nosotros son tiernamente fieles. O C. La fidelidad de Dios es la puesta por obra de su infinito, eterno e inmutable amor, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Y la respuesta correcta es la A. Recordemos que debemos aferrarnos con todo el corazón al hecho de que Dios es fiel y confiar en Él con el corazón entero, el alma entera, la mente y nuestras fuerzas. Pregunta siguiente, ¿cuál es el punto 4 de la lección aprendida? Los dos errores que cometemos al pensar en la fidelidad de Dios son tomar las cosas por sentadas y limitar la fidelidad de Dios con solo cosas positivas. B. La fidelidad de Dios es la puesta por obra de su infinito, eterno e inmutable amor, sabiduría, poder, santidad y justicia, así como su bondad y verdad. O C. Los tratos de Dios para con nosotros son tiernamente fieles. Era la correcta, la A. Los dos errores que cometemos ya sabemos. 1. Tomamos las promesas de Dios por sentadas y nosotros no hacemos nada al respecto. Y B. Limitamos la fidelidad de Dios a tan solo cosas que vemos como positivas. Continuamos. ¿Cuál será el punto 5? Observa las opciones en pantalla y determina cuál será la correcta. Acerca de los errores, acerca de que es necesario reconocer a Dios con fervor, reconocer su fidelidad todos los días. Hoy que los tratos de Dios para con nosotros son tiernos y fieles. B, que es necesario reconocer a diario y con fervor la fidelidad de Dios con intencionalidad. ¿Y cómo debía ser conseguido el favor de los dioses falsos que analizamos hoy? ¿Mediante sacrificios y ofrendas? ¿Mediante votos y sacrificios de todo tipo? ¿O ellos no pedían nada al respecto? Y la respuesta correcta es mediante votos y sacrificios de todo tipo, incluso aquellos que involucraban cosas incorrectas y detestables, como el adulterio, como el asesinato. Así era lo que ellos pedían. Siguiente pregunta.
¿Quién proclama una visión radicalmente diferente de esta perspectiva de los dioses falsos mediante la predicación y el registro de un Dios que es fiel con Abraham y con muchas más generaciones? ¿Quién proclama esto? ¿Josué, Jesús o Moisés? Moisés lo proclama. ¿Cuáles son los dos errores que cometemos al respecto de la fidelidad de Dios cuando pensamos en la fidelidad de Dios? ¿Que tomamos las promesas de Dios por sentadas y no creemos que Dios es un Dios fiel? ¿Que tomamos las promesas de Dios por sentadas? ¿O que en primer lugar las tomamos por sentadas pero también limitamos la fidelidad de Dios a cosas que solamente nosotros vemos como buenas? La respuesta correcta es la C. Esto es lo que hacemos todo el tiempo y que tenemos que cambiar. Tomarlas por sentadas y no hacer nada nosotros. Y también el hecho de que vemos solo ciertas cosas como positivas. No olvides que la fidelidad de Dios está presente en todo lo que vemos. No olvides que cada día el hecho de que amanezcamos con vida es una fidelidad de Dios. La roca, su obra es perfecta porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Deuteronomio 32:4. Este es el versículo que utilizaremos para memorizar esta semana. Recuerda, memorizar la palabra del Señor es importante porque no solo ella es la que nos va a ayudar en momentos de tentación, en momentos de dificultad, sino la que nos va más allá de esto, también nos va a recordar en quién hemos creído, quién es el Dios en que nuestros ojos han encontrado deleite y amor, puesto que todo lo que Él ha hecho por ti y por mí es bueno, agradable y perfecto. Gracias por acompañarme en un video más y que Dios te bendiga.